fue la curiosidad de uno de los padres de la arqueología moderna española, Blas Taracena Aguirre, la que le llevó a excavar uno de los cementerios antiguos más enigmáticos que se han hallado en España. Datado entre los siglos XII y XIII, el conocido como Cerro de los Judíos, en la localidad soriana de Deza, era un cementerio que guardaba junto a sus muertos un gran enigma. Infinidad de clavos que atravesaban a un grupo de cadáveres. Blas Taracena nos habla de un cerro, un pequeño cerro que está junto al pueblo de Deza, y allí localizó 57 sepulturas. De las 57 sepulturas, 38 encontró la particularidad de que los esqueletos que había en ella o tenían clavos clavados directamente en las articulaciones de los huesos o en una disposición que solamente concordaba con que se le hubieran clavado al difunto. El clavo fue usado como ajuar funerario en muchas culturas, entre ellas los etruscos, los griegos y los romanos, que depositaban este elemento con sus congéneres fallecidos, como símbolo de fijeza, de firmeza, de inmutabilidad y como hito que marca el principio de algo y el final también de un ciclo. Algo distinto es cómo vamos a encontrar el clavo en este caso que nos ocupa, que es como principio activo, es decir, estos clavos se utilizaban para perforar y atravesar los cadáveres. En total, el arqueólogo Blas de Taracena excava 57 tumbas, pero solo en 38 de ellas los cuerpos se encuentran clavados, creciendo de esta manera el misterio. 8 son de niños, 3 de recién nacidos y 27 de adultos. La necrópolis no se llegó a levantar en su totalidad, postergándose los trabajos, pero la Guerra Civil Española hizo que el misterio de Deza cayera en el olvido. Pues estamos caminando ahora por un antiguo cementerio olvidado. Estamos en la localidad soriana de Deza y este monte, y en concreto esta explanada, es la que se conoce como la necrópolis de los judíos. Realmente este lugar hubiera sido olvidado por la historia si no es porque en el año 1933 el director del Museo Numantino excavó aquí y encontró toda una serie de restos que todavía siguen desconcertando a la arqueología. Como pueden ver, se ve muy claramente aquí, si llegamos hasta este lugar, la parte que fue excavada en el año 1933, donde la hierba ha crecido mucho menos que la parte que jamás ha sido tocada, que es esta. Pero no son solo los clavos lo que ha extrañado a los investigadores y arqueólogos. La orientación de los cuerpos atravesados, todos en dirección norte, nos hace pensar que una grave maldición cayó sobre ellos. El norte, por lo que yo sé, el norte en la religión judía no es un lugar de buen agüero, sino todo lo contrario. Es un lugar del maligno, de sombrío, e incluso también se trasladó en cierto modo esta concepción negativa del norte al cristianismo, ¿no? San Bernardo de Claraval decía que por el norte vendría Lucifer, por ejemplo. Otra posible hipótesis o enfoque con el cual se puede mirar este ritual tan extraño es si nos volcamos un poquito, echamos mano del esoterismo judío y nos vamos a la cábala, ¿no? Sabemos que en el árbol sefirótico hay una serie de líneas, de entrecruzamientos que afectan a una serie de órganos del cuerpo humano. Hay dos cosas muy interesantes sobre el simbolismo judío. Una de ellas es que todas las tumbas están orientadas al norte, y es harto curioso, porque precisamente el pueblo judío creía que Satán provenía del norte, que el mal venía del norte. Y otra curiosa cosa es que ¿por qué tocan los cadáveres? Cuando en el libro sagrado del Talmud se prohíbe expresamente tocar los cadáveres, solamente se permitía una cosa, y es que los padres cortasen el pelo de sus hijos para guardarlo como recuerdo. De lo que no hay duda alguna
es de que los clavos fueron penetrando en la fría carne de los finados cuando estos llevaban cierto tiempo muertos, aprovechando la rigidez cadavérica, para de esta manera asegurarse de que las perforaciones eran en los sitios escogidos. La mayoría de los puntos atravesados eran articulaciones, lo que hizo que muchos estudiosos pensaran que lo que intentaron asegurarse los vecinos judíos de Deza era que los muertos de esta forma no regresaran a la vida. Dentro de la tradición hebrea existe una figura parecida a la de los zombies, la del golem, que mediante ciertas formulaciones mágicas puede hacer que un hombre resucite. Hombre, es un caso extraño y desde mi punto de vista tiene que ver con el miedo. Es decir, mi hipótesis, al menos que yo conozca, no hay ningún ritual, ni de judaico desde luego que no, que tenga que ver con esos clavos. Y yo creo, y sobre todo la clave, es precisamente su no orientación a Jerusalén, sino esa orientación al norte, que en realidad es la bruma, es la sombra, es la niebla, por el miedo, de algún modo, a que esos cadáveres pudieran resucitar. Yo creo que esa es la respuesta. El origen de ese miedo puede ser variado. En teoría es solo un rabino o un gran conocedor de la cábala quien puede hacerlo. Mediante una figura de barro o con el cadáver del difunto, a base de toda una serie de sortilegios, escribiendo al final de la ceremonia sobre el resucitado la palabra hebrea emet, que significa la verdad. Bueno, él había encontrado algunos cráneos también con clavos, pero de épocas anteriores, ¿no? Incluso de la época celta, pero en la cabeza, que podían ser objeto de trepanaciones o intentos de curar enfermedades. Pero esto no se había encontrado, y en principio él ofreció la hipótesis de que podría ser para impedir que se convirtieran en fantasmas, ¿no? Y que amenazaran a familiares y personas queridas. Es una hipótesis que luego otros investigadores también han recogido. Y es que el hecho de los no muertos dentro del pueblo hebreo forman parte de su historia, como la que se cuenta a todos los turistas que llegan a Praga, donde se dio por cierto que el rabino Loew creó uno para aterrorizar a los enemigos de su religión durante el siglo XVI. En Deza no quedan textos escritos sobre lo ocurrido, pero es posible que seres considerados de ultratumba caminaran un día por sus calles. Hombres entre la vida y la muerte, que marcaron por décadas a todo un pueblo. Bebés, niños y adultos. El que menos clavos tenía en este camposanto de los judíos de Deza, 5. El que más, 37. ¿Qué clase de rito extraño se escondía en estas piezas arqueológico-antropológicas? Pues vamos a debatirlo y vamos a descubrir otros casos aún más espectaculares con dos auténticos maestros de la antropología. Uno de ellos es el catedrático Miguel Botella, del Departamento de Antropología de Granada, de sobra conocido de todos ustedes. Miguel, bienvenido, feliz año. Hola. Y también con nosotros José Luis Cardero, al que le deseo todo lo mejor también para esta temporada. Bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Dos antropólogos, una historia, unos clavos y hay quien dice extraños ritos de salud, miedo a los vampiros, miedo al que el cadáver vuelva, comprobación perfecta de que alguien está muerto y bien muerto. ¿Qué se podía esconder en esta historia un poco apócrifa, ¿no? En esta historia un poco extraña de la arqueología española? Bueno, yo creo que tenemos que considerar dos cosas. En primer lugar, que no se trata, al parecer, de un ritual estrictamente judío. A pesar de que, por las razones que fueran, este ritual o lo que fuera se desarrollara en tumbas o en cementerios judíos. Es un ritual que viene desde la más remota antigüedad. Es decir, se describe desde la Siberia más remota hasta la Europa más cercana a nosotros, al otro lado del Rin, por decirlo de alguna manera. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que se juega con un sentimiento muy profundo y muy importante en los seres humanos, que es no tanto el miedo a la muerte, porque yo no creo que en definitiva